nota histórica, las hipótesis, estadística contraste, la probabilidad y luego el ejemplo. Muy bien. Y luego ya, hoy a ver si nos dan tiempo. Bien, vamos a ver. La prueba de rachas fue creada por Abraham Hall y Jacob Goldholm, que son pues, estadísticos estadounidenses de neuroquímica. Los dos son judíos. La prueba de rachas de aleatoriedad para la muestra se creó en 1943 por el matemático judío de origen húngaro Abraham Hall y el matemático judío de origen polaco Jacob Goldholm. Ambos autores habían emigrado a Estados Unidos y se conocían en la ciudad de Nueva York. Cuando desarrollaron la prueba de rachas, Abraham Hall era profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, en una universidad privada, y Jacob Goldholm era estudiante de doctorado de la Universidad de Nueva York, también privada. Desde ahí mantuvieron una amistad y colaboración en otros trabajos de estadística hasta la muerte de Abraham Hall, acaecida en un accidente aéreo cuando estaba de viaje en la India, donde se encontraba invitado por el gobierno indio para dar una serie de conferencias de econometría y estadística aplicada en distintas ciudades. Cabe señalar que la prueba de aleatoriedad para una muestra fue precedida por la prueba de rachas para averiguar si dos muestras aleatorias han sido extraídas de una misma muestra. Se llama la prueba que luego, en otro tema, no sé si nos va a alcanzar también la vimos. La prueba para dos muestras de Abraham. Entonces, Abraham Hall, 1940, attest whether two samples are from the same population, publicado en Annals Mathematical Statistics en 1940, y en 1943 es Abraham Hall, llegó a Wolford en 1943, and exacted for randomness in the not identical case based on a serial correlation, publicado también en Annals Mathematical Statistics. Aquí la formulación de hipótesis. Esta es una paramétrica. La lógica es parecida, pero ahora que no es así como tal. Aquí la hipótesis, porque estamos con randomness, es decir, con aleatoriedad, se va a formular solo bilateral. Entonces va a ser la serie aleatoria es aleatoria o no aleatoria en su orden. Su orden tiene como, hay una secuencia, la secuencia tiene una lógica, un orden. Muy bien. Entonces nos permite precisamente comprobar los supuestos de aleatoriedad que se habla dentro de las pruebas, que la muestra es aleatoria. Entonces en la secuencia de recolección podemos comprobar si los datos son aleatorios, unos independientes de otros. Muy bien. Estadístico contraste. Todas estas pruebas es un procedimiento, o sea, no es como así aplicar una fórmula simple. No, estas, en cierto modo, las no paramétricas son más complicadas de calcular, porque son procedimientos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, tenemos la secuencia de datos en sus orden aleatorio. Entonces, vamos a necesitar primero el criterio para dicotomizar. Lo primero es que dicotomizar los datos, convertirlos en ceros. ¿Y cuál va a ser? Pues si ya la muestra es 0,1, pues no habría que hacer nada, pero si no, hay que dicotomizar. Los criterios, usualmente la mediana. La mediana, recuerden, o por la materia de semestre. La mediana es el valor que nos divide la muestra, en este caso, en dos grupos. Uno va a ser los de puntuaciones bajas y puntuaciones altas. Entonces, justamente este es el punto que está en el centro que nos permite dividir el grupo. Aproximadamente en el grupo de puntuaciones bajas va a haber el 50%. Y en el del grupo de puntuaciones altas, el 50%. Entonces, ese es ese valor mediano que nos divide en la función de distribución acumulativa, en este caso empírica, en dos grupos con el mismo tamaño. Si la variable es continua, si es estricta, si es discreta, pues es aproximado. Es decir, no es 50 por 50. Como hay valores que se repiten, no se puede hacer 50 por 50. Si es una variable continua, sobre todo a nivel de distribución, sí va a haber un valor que nos puede dividir la distribución en dos partes exactamente iguales. Bueno, entonces aquí vamos a ordenar los datos del mínimo máximo, o les asignamos un orden y vamos a buscar, en un programa, vamos a buscar estos dos, el dato centro. Si n es impar, hay un dato en el centro. Y si es par, hay dos datos en el centro. Entonces, si es impar,
esto es un número impar, más 1 se convierte en par, ya cumple la regla de divisibilidad del 2, y entonces aquí nos va a ser un número entero, y ese, el valor en ese orden sería la media. Ahora, si es par, pues n dio 2 es divisible, más el siguiente dato consecutivo, n medio más 1. Entonces sumamos estos dos valores, que son los dos valores que están en el centro, dividido 2, el promedio de esos valores sería la media. Si es impar, hay un valor en el centro, ese es el valor. Si es par, hay dos valores en el centro, su suma dio 2, su promedio sería la media. Eso es solamente el criterio, la media. Otro sería la media aritmética. La mediana, pues ya sea con variables ordinales o cuantitativas. La media, mejor más para variables cuantitativas, pero en otro momento, como es probando paramétrica, se prefiere la media. ¿Qué es la media? La media aritmética. La suma de todos los valores dividido el número de valores sumados. Otro criterio podría ser la moda. La moda, tenemos el criterio este del valor de frecuencia máxima, pues, buscamos en la columna de frecuencias, la que es la más alta, y vemos a qué valor corresponde, que puede ser un valor o más de un valor. Si fuesen todos los valores, se considera que mi moda es una distribución uniforme, ¿no? Muy bien, serían los criterios. Entonces, más usado, la mediana. Y para variable ordinal, cuantitativa, y variable cuantitativa también podría ser la media aritmética, pero de frecuencia la mediana, y con una variable cuantitativa solo podría ser la moda, ¿verdad? No se puede calcular la mediana ni la moda, ni la media aritmética. O se podría considerar también otros criterios, podría ser un percentil distinto a la mediana, que percentil es la mediana es percentil 50, o podría ser una media distinta a la media aritmética. Tendríamos la media geométrica, la media armónica, la media cuadrática, la media cúbica, o otro estadístico distinto. Mínimamente la moda, pero calculada en variable cuantitativa, en vez de por el valor de máxima frecuencia, por alguno de los estimadores de la moda, para variable continua unimodal, como el de Grenander, el de Parsons, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos ya dicotomizada, lo que vamos a hacer es contar el número de ceros y el número de unos. Muy bien. El número de ceros y el número de unos. Si ambas cantidades, si n sub 0, que es el número de ceros, ya saben, pues lo hemos dicotomizado. ¿Y cómo se dicotomiza? Menor al criterio, mayor o igual al criterio. Menor al criterio, 0. Mayor o igual, 1. Contamos 0 y 1. Si n sub 0 y n sub 0 es menor a 20 y esta es menor a 20, optamos por la probabilidad exacta. Vamos a calcular la probabilidad exacta. Si son los dos mayores a 20, sobre todo en la medida que son valores muy próximos, pues podemos utilizar la aproximación asintótica. Bien, vamos a ver para el cálculo de la probabilidad exacta. La probabilidad exacta depende de dos fórmulas. Depende de que n sea esta n. Depende de que R sea par o impar. ¿Qué es R? R es el número de rachas. Pues estamos calculando la probabilidad exacta de ¿qué? Del número de rachas. Entonces, lo que hemos dicho es que hemos calculado n sub 0 y n sub 1, cuya suma es n, en un cuadro. Cuya suma es que también hay otro problema. N sub 0 y n sub 1. Hemos dicho que hemos dicotomizado menor a criterio mayor igual. Eso como lo vamos a dicotomizar como hace SPSS. Pero R y Excel, Real Substitution Exact, van a desechar los empates, lo que se llaman Tyson-Lewis. Entonces, va a ser valores menores al criterio, mayores al criterio, y los iguales se ignoran. Entonces ahí sí se pierden datos. Con SPSS no es menor, mayor, igual. Entonces no se pierde. De tal forma que n sub 0 más n sub 1 es n. Y en el otro caso, si hay empates, entonces la suma de n sub 0 y n sub 1 es menor al tamaño. Bueno, lo que vamos a contar a continuación es contar el número de rachas. ¿Qué es el número de rachas? Es decir, cuando uno dice que tengo una racha de buena suerte, por ejemplo, cuando está jugando con dados, significa que he tirado y he ganado, ¿no? Tengo una racha de buena suerte. Entonces, eso es una racha. Como estamos viendo 0 y 1, una racha es cuando vienen seguidos los ceros,
o vienen seguidos los unos. El número de rachas es el cambio de racha más 1. Es decir, si empezamos en ceros, pues, pues aparece un 1, ya hemos cambiado de racha. Y si aparece un 0, no, cambiamos de racha. El número de cambios de racha es más 1. Ese sería el número de rachas. Esta es la R pequeña. O esta R, ¿cuál es el número mínimo de rachas? El número mínimo de rachas son 2. Si aparecen primero los ceros y luego aparecen los unos, lo cual no es aleatorio. Ahí hay un dedo que está determinando lo que primero se haga los ceros y luego los unos. Bueno, o al revés, o viceversa, primero los unos y luego los ceros. Ese sería el mínimo número de rachas y claramente no es al azar. O sea, no sé, si se hace lanzamientos al azar no podría salir primero. Eso podría ser mínimamente 0 y 1 con una moneda, ¿verdad? Al azar no pueden aparecer primero las caras y luego ya las cruces, ¿no? Eso indica que sí hay ahí algo raro. Dijo que el mínimo de rachas era 2. El mínimo, que sería esa situación. ¿Y el número máximo de rachas qué sería? Cuando se van alternando los 0 y 1. Pero también lo cual es muy raro. También no sería al azar. Y si n sub 0 es igual a n sub 1, entonces va a ser justamente el número máximo. Pero si n sub 0 es distinto a n sub 1, entonces ese número máximo sería 2 por n más 2, va a ser el min, va a ser 2 por el mínimo de n sub 0 de n sub 1 más 1. Eso sería 2 por el mínimo, o el mínimo de n sub 0 o n sub 1, porque son distintos, más 1. Ese sería el número máximo. Tanto este mínimo como el máximo claramente no es debido al azar. Y entonces estamos buscando un número de rachas que sería esperable por azar, ¿verdad? O para que se mantenga el hipótesis. Bien, entonces aquí vamos a calcular ahora la probabilidad de lo que sería el número de rachas de las distintas. Entonces su fórmula, si R es par, va a ser 2 por combinatoria n sub 0 menos 1 de R medio menos 1. En eso 0 el número de ceros, R el número de rachas. R es combinatoria. ¿Y qué tipo de combinatoria es esta? Es combinatoria sin repetición. Combinatoria sin repetición de n sub 0 menos 1 elementos tomados de R medio menos 1 en R medio menos 1. Por combinatoria sin repetición de n sub 1 menos 1 de R medio menos 1. Ese es el numerador. O sea, son 3 factores. 2 por, hay que duplicar este producto de combinatoria, dividido combinatoria n de n sub 0. Esa sería la probabilidad puntual, la probabilidad de, por ejemplo, si salió 4, de 4 rachas. A lo mejor de 4 de rachas en 10 de lanzamientos. Bien. Ahora, pero ¿y si fuese, eso es si es par? ¿Y si fuese impar? Entonces, vamos a hacer n sub 0 menos 1 de r más 1 de 2 menos 1. ¿Sí? Como es impar, aquí ya va a salir un número o par, un entero, por n-1 de r más 1 de 2 menos 2. Y ahora más, ahora no se duplica, sino que porque va a ser igual, va a ser n sub 0 menos 1, n sub 1 menos 1, pero aquí cambia, aquí ahora a este se le resta 2 y a este se le resta 1. Y el denominador es el mismo, n combinatoria n de n sub 0. Y entonces de estas, si quisiéramos la distribución del número de rachas, o que depende de n sub 0 a n sub 1, pues tendríamos que calcular todas las puntuales. Las puntuales pares con esa, las puntuales impares con esa. Desde 2 hasta n, si en el caso que sea n sub 0 igual a n sub 1, que va a ser simétrica y justamente se van a repetir los valores de probabilidad, por simetría. Y si son distintas hay asimetría, y entonces esa sería la fórmula para las pares, esa es la fórmula para las pares, esa para las impares. Digo que si hay asimetría, entonces el máximo va a ser 2 por el mínimo de n sub 0 n sub 1 más 1. Muy bien, una vez que tenemos, que aquí lo vamos a hacer en un programa, no habría que hacerlo, o sea, en un programa, pero sí lo vamos a hacer por ejemplo. Una vez que ya tenemos toda la distribución del número de rachas, ahora ya vamos a calcular la probabilidad a 1 y a 2. Claro, porque esta es la probabilidad puntual, la probabilidad de ese valor. Pero para tomar la decisión vamos a considerar, no va a ser la probabilidad puntual, sino va a ser a 2 colas. Va a ser la probabilidad de una cola más la de la otra cola, su suma tiene que ser mayor al nivel de siguiente. Bien.
¿Mayor a qué? Perdón. Sí. No, mayor a qué. Mayor al nivel de significación. O sea, la probabilidad a una cola, que es lo de las colas. Se ven, está aquí, lo tiene que dicotomizar contra el número 0,1, contra el número de rachas y luego pues si nos vamos por la probabilidad exacta, la probabilidad puntual, que depende que sea par y impar el número, y ahora ya tenemos que calcular la cola a una cola, a dos colas y ya es lo más de. Bien, aquí está. Lo primero para ver lo de las colas. ¿Cómo podemos? Son los dos lados de la distribución del número de rachas. Entonces, dependiendo de los programas hay distintos criterios. SPSS utiliza la esperanza matemática del número de rachas. ¿Cuál es la esperanza matemática del número de rachas? Va a ser 2 por n sub 0 por n sub 1 dividido n, que es n sub 0 más n sub 1 más 1. Esa sería la esperanza matemática. Menor o igual a la esperanza matemática al lado izquierdo, mayor lado derecho. Con SPSS, entonces primero tenemos que ver el número de rachas dónde se encuentra, a la izquierda o a la derecha. Ok, una vez que ya lo ubicamos por la media, por la esperanza matemática del número de rachas, muy bien, pues entonces a una cola, si fuese a la izquierda, es de 2 hasta el valor. Si es a la cola derecha, entonces es desde ese valor hasta el máximo, ¿verdad? Que ya sabemos que si n sub 0 es igual a n sub 1 es n, tamaño muestral, además no se pierden datos, y si es disparejos 2 por el mínimo de n sub 0, n sub 1, n sub 0, n sub 1 más 1. Muy bien. Y ahora, la probabilidad a la otra cola. Bueno, con ese PSS utiliza, vamos al número de rachas le vamos a restar la esperanza matemática y lo vamos a tomar en valor absoluto. Porque vamos a buscar la que este valor sea igual o inmediatamente, si no es igual, inmediatamente mayor al número de rachas en el otro lado. Y ya calculamos la probabilidad para eso, o en esa cola. Sumamos las dos probabilidades, tenemos la probabilidad de las dos colas. Que será mayor al nivel de significación, alfa se mantiene mayor o igual, si sale mayor o igual, nivel de significación se mantiene en la hipótesis nula, si sale menor se rechaza. Ahora vamos con R, con el programa R. R utiliza también la esperanza matemática para el izquierda y derecha, pero lo hace muy sencillo. Es mejor ese procedimiento. Simplemente calcula la probabilidad a una cola y la duplica. Y al duplicarla incluso le puede salir mayor a 0, mayor a 1. Lo cual, en todo caso, habría que corregirle y habría que ponerle 1. No han hecho eso, el que hizo no tuvo cuidado de ponerle, si se rebasa, que sea máximo 1, porque la probabilidad no puede ser subir de 1. Ahora vamos con Real Statistics Using Excel. Que no lo tengo ahí. Real Statistics Using Excel utiliza la mediana como eje de simetría. La mediana del número de rachas, si queda menor o igual, mayor. Además así lo digo. Si queda a la izquierda, a dos colas la duplica. Y queda a la derecha, 2 por 1 menos la probabilidad a la cola. O hace el complemento de la probabilidad a una cola. Duplicado, ¿no? Sería como si fuese una probabilidad normal, lo cual también no es muy adecuado. Este procedimiento sería adecuado si n sub 0 es igual a n sub 1, que es simetría. Si hay asimetría, sobre todo la medida que son más disparejos, no sería muy adecuado. O está tomando, le está haciendo análogo a una distribución, que es la aproximación asintótica. Entonces, el número momento es SPSS. Aquí luego yo hice un artículo donde utilizo otro procedimiento semejante al de SPSS
donde vamos a utilizar como eje de simetría, como propone Real Statistics Using Excel, la mediana, en vez de la media aritmética. Pues la mediana es el valor que nos divide la distribución en dos partes iguales, ¿verdad? Más adecuado. Y entonces ahora, para poder obtener la probabilidad a la otra cola, vamos a utilizar el orden del cuantito. Entonces, la probabilidad a una cola, si está a la izquierda, pues nos da la probabilidad acumulada de ese punto. Ahora, vamos a ir al cuantito complementario y vamos a buscar el que tenga una probabilidad igual o inmediatamente mayor. Ese valor va a ser el valor que corresponde a la otra cola y ya calculo la probabilidad para ese valor, sumo las dos probabilidades y esa sería la probabilidad a dos colas. Ahora, aquí hay algunas cuestiones. ¿Qué pasa si no encuentro ningún valor que sea igual o inmediato? Todos son menores. Ok, pues entonces en ese caso vamos a duplicar la probabilidad a una cola, salvo que sea muy extremo. Entonces consideramos que la probabilidad a la otra cosa es 0 y no se duplica nada. Se toma simplemente la probabilidad a una cola. ¿Cuándo vamos a considerar que es demasiado extremo? Cuando por el índice de asimetría deriva, cuando toma un valor de menos 1. Y en el caso de que sea igual a la mediana, aquí es menor, pues simplemente la probabilidad a la otra cola es el complemento, como hace el Real Statistics Using Excel, y su suma va a ser 1. Es decir, combino en este procedimiento, tomo lo bueno de cada. Y entonces hago una amalgama de lo bueno de todo y sale este procedimiento. Muy bien. Ese sería el procedimiento de una publicación del mes del año pasado. Muy bien, esos son varios procedimientos para calcular la probabilidad a dos colas, que es la complicación. A una cola, la probabilidad exacta nos lo dio Wally Wolfowitz, y la probabilidad a una cola no. El problema está con la probabilidad a dos colas, porque nos tenemos que inventar la otra cola. A una cola también es pero la otra, ¿cómo sale la otra cola? Y ya sumamos las dos probabilidades y ahí ya. Muy bien, entonces la decisión con base en la probabilidad, pues si sale mayor o igual al nivel de simplificación, se mantiene el menor se resta. O podemos calcular los valores críticos, también, los valores críticos. Es decir, el valor que en la distribución acumula alfa medios o menos alfa medios. Si queda dentro de estos dos valores el valor de número de rachas, se mantendría. Si queda por debajo, o del valor crítico a la izquierda o del valor crítico a la derecha, se rechaza, ¿verdad? De esta forma. Muy bien. Ahora vamos con la aproximación asintótica, cuando tenemos un tamaño de muestra grande. Bien, vamos a calcular dos costes. Uno es la esperanza matemática, que ya la habíamos usado en la probabilidad exacta, que es 2 por n sub 0 menos 1 dividido n. Y n, que es n sub 1 más n sub 1. N sub 0 más n sub 1. Más 1. Vale, porque como en SPSS, en el procedimiento que yo indico, esto coincide, pero en otro, en Real Statistics Using Excel y en R no coincide la n con la n sub 0 más n sub 1. Bien, entonces a buscar ahora la desviación estándar podría ser la raíz cuadrada de 2 por n sub 0 menos 1 por 2 por n sub 0 menos 1 menos n dividido n cubo menos n al cuadrado. Podemos probar que estas fórmulas fueron ideadas para no perder. De todas formas habrá que poner aquí que n es igual a n sub 0 más n sub 1. Así que ponemos aquí. Bien, cuando n sub 0 o n sub 1 son mayores que 20 y n es mayor que 30, por un momento, pues, aunque la preferencia que ambos n sub 0 sean mayores que 20 y n mayor que 40, la decir cuando n sub 0 o n sub 1 son mayores, uno de los dos, n mayor que 30, aunque de preferencia no, se puede usar la probabilidad asintótica, la térmica de distribución normal. Primero se calcula la esperanza matemática media. Ya no pedimos pues que sean los dos medios.
Muy bien. Ese sería el criterio. Una vez que ya tengo la esperanza matemática de desviación estándar, pasamos a estandarizar. Entonces aquí tienen la fórmula. Va a ser el número de rachas, ahí aparece lo que se llama la corrección de continuidad, menos la esperanza matemática, ese es el numerador, denominador y la desviación estándar. Vamos con la corrección de continuidad. ¿Por qué se hace corrección de continuidad? Porque la distribución del número de rachas es discreta. Entonces se hace esta corrección de continuidad y se hace al número de rachas. Se le va a restar 0,5 cuando el número de rachas es menor a la esperanza matemática. Se le suma 0,5 cuando es mayor a la esperanza matemática. Y se hace cuando hay un criterio, como que ese criterio dado por ese que se hace esta corrección cuando n es menor a 50 y la diferencia entre R y su esperanza matemática en valor absoluto es mayor a 0,5. Si no, pues no se hace. Si ya también está más grande, pues sí. Muy bien, una vez que ya tenemos el valor estandarizado de la aproximación sintótica, pues va a haber, como esas dos colas, hay una región de aceptación, ¿verdad? Y dos regiones de rechazo, a la izquierda y a la derecha. O podemos calcular la probabilidad o a la izquierda, ¿verdad? O sea, desde menos infinito al punto. O si el número de rachas se encuentra a la cola izquierda, se duplica y se encuentra a la cola derecha, sería 2 por 1 menos esa probabilidad. Como hace el Excel, pero en la probabilidad que sale. Y ahí, si sale mayor significación, se mantiene el contexto de menos al fin. Y esa sería la toma de decisiones con esta prueba. Bueno, aquí viene el ejemplo, pero pues lo vamos a hacer ahora. Entonces, el primer paso va a ser tener los datos en su orden de colegio. Esta prueba ya es más difícil, pero es importante que la sigan. Pero aquí tienen cómo hacer. Lo primero, vamos a ver qué criterios se está utilizando. En este se está utilizando M, es el símbolo formato APA para la media aritmética. Primero se calcula la media aritmética, suma de valores del número de valores sumados y dicotomizamos. Okay. Menores va a ser del grupo 0, mayores iguales del grupo 1. No se pierden datos porque es mayor o igual. Muy bien. Una vez que ya tenemos aquí dicotomizado, vamos a empezar a contar el número. 0, 1, ya cambió, 2, volvió a cambiar, 3, no cambia, 3, 4, ¿ves? Hasta llegar acá, ese es el número de rachas. Este sería la R. Bien, sería 10. Y entonces ya vamos a contar el número 0, el número 1 si tenemos la R pequeña. En este caso tenemos tenemos menor a 20, ¿verdad? Menor a 20, menor a 40. Entonces en otro momento pues calculamos lo que va a ser la probabilidad sistémica. Entonces aquí va a ser una distribución del número de rachas desde 2 hasta desde 2 hasta 40. Y la probabilidad exacta sería para 10. Y esto que va a estar, seguramente que a la cola izquierda, desde 2 hasta 10 va a ser a una cola y hay que buscar la otra. Bueno, entonces pues, depende, hay que calcular la esperanza matemática, la mediana, para saber qué cola es, dependiendo de qué procedimiento utilicemos. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos disparejo, ¿verdad? Tenemos 9, 11. Entonces, aquí no es el máximo, no es 20, sino va a ser un valor más pequeño a 20. Va a ser 2 por el menor de 9, 11, que va a ser 9, 9 por 2, 18, más 1, 19. Entonces sería 19 el máximo, de 2 a 19. Bien, aquí van a ver ahora cómo se calcula esto. Entonces va a ir desde 2 hasta 19. Entonces primero tengo que calcular esto. Cuando es par, recuerdo, 2 por combinatoria n sub 0 menos 1 de r medios menos 1 por combinatoria n sub 1 menos 1 de r medios menos 1. Si es impar, es y luego divididos, es el numerador dividido combinatoria n de n sub 1. Si es impar, es
n sub 0 menos 1 dividido r más 1 dio 2 menos 1 por combinatoria n sub 1 menos 1 de r más 1 dio 2 menos 2 más combinatoria n sub 1 menos 1 de r más 1 dio 2 menos 2 por combinatoria n sub 1 menos 1 de r más 1 dio 2 menos 1 dividido combinatoria n de n sub 0. Esto es lo que nos van a estar dando alternando lo que son las probabilidades a una prueba. Esto, bueno, como tiene que sumar uno, aquí si quedase de repente indefinido, se hace uno menos lo que se lleva a sumar. Bien, entonces aquí ya va a sumar, aquí esto es lo que se llama la probabilidad acumulada. Empezamos a sumar, va a sumar uno. La probabilidad a una cola, pues aquí a lo mejor el criterio de Medel-Moda usualmente coincide en la división, no solamente. Bueno, entonces, a lo mejor aquí justamente sí coincide que nos sale tanto la esperanza matemática como la mediana en 10, entonces pues quedan menores iguales que mayores así, nos queda así la división. No coincide porque aquí por vía de estadística utiliza la mediana y la esperanza matemática es diferente. Y entonces, ven, si es distinto, si utilizamos la mediana como criterio o la esperanza matemática. En este caso se ve claro. O entonces, esa es una cola. ¿Dónde está? Entonces, ahora hay que calcular la probabilidad a dos colas, que sería la probabilidad a una cola y la de complemento. Estoy utilizando Real Statistics, estoy haciendo R, que es más sencillo, pero simplemente R duplicado. Y la otra pues como hace la analogía a una siguiente. Y aquí ya sería con el procedimiento de SPSS. Y aquí pero con el procedimiento que yo propongo. Esta es la representación de la probabilidad de la distribución del número de barras discreta, pues se utiliza un diagrama de barras. ¿Verdad? En este caso, como son dispares, pues en estos tres últimos dos iguales que y este tipo de gráficos se utiliza mucho por los economistas. Esta es una secuencia, ¿verdad? Porque los economistas utilizan mucho secuencias de datos. Entonces, ahí está el criterio y estamos viendo si qué es lo que se está siguiendo. Pues, si el dato simplemente son 20 observaciones y el valor de los datos está por encima o por debajo del criterio para ver si la secuencia es aleatoria. En este otro momento, pues es un dato, entonces sale seguramente que sí, se va a mantener. Es una forma de ver cómo la secuencia es. Y ahí, pues, en este caso, pues tiene que ser sobresalta por esta delimitación. También calcular valores críticos y en este caso, pues, el valor de probabilidad vamos a ver. Puede haber de repente, en esta prueba, depende a veces del criterio que utilicemos y del procedimiento. De repente, con unas pruebas o con unos criterios se mantiene el proceso y de todo. Y entonces, ¿qué hacen? Pues, criterio utilitarista, en la que nos conviene. Criterio utilitarista, entonces, pues, si queremos que sea aleatoria, pues la quitamos. De hipótesis aleatoria. Bueno, pero no tenemos a lo mejor, pues, eso, la mediana y el procedimiento de SPSS y el que yo propongo sería el otro. Bueno, pues con la mediana no se mantiene, pero sí con la media aritmética. Y a lo mejor un poco de... ahora vamos entonces aquí el ejemplo. Ahí viene otro ejemplo más. Bueno, porque tendría el siguiente ejemplo, el siguiente ejemplo sería también con probabilidad básica. Se llama cálculo de las secuencias y la... Entonces, vamos
vamos solo a la sintética ahora, pues hay que calcular la esperanza matemática y la de decir Roberto, no sé qué, cómo murió. ya ven, en ustedes una m que es la suma, y voy a modificar esta fórmula para ponerlo, y luego la desviación estándar y desviación. En este caso, no se debe cumplir el criterio para la corrección de continuidad, no se debe cumplir la corrección de continuidad. Cuando lo compre lo voy a pagar. Muy bien, vamos a ver. Eso es parecido a como hemos visto ya varias cosas, ¿no? La aproximación. Muy bien, entonces vamos a ver muchas pruebas que tienen una probabilidad exacta y a lo mejor luego una aproximación así. Que aproximación sintáctica va a significar que con muestra. Bien, vamos a ver qué se logra. Y vamos a ver. Bueno, entonces estamos con la tarea de aquí los scripts que vienen para R no es para comprobar el resultado, no es simplemente hay que poner, recuerden cómo se hace la tarea, tienen que poner las hipótesis, los supuestos, el procedimiento y tomar con base en el valor con base en la valor de probabilidad. Bien, vamos a ver. En este caso tenemos ya unos datos dicotomizados. Entonces ya nos vamos a ahorrar, eso puede ser a lo mejor de repente inclusive, pero los ejemplos, bueno, aquí ya están dicotomizados, por lo cual no hay que dicotomizar. Muy bien. Entonces, se estima que la exposición a un tóxico en una población humana es de 1/3. Se colectó una muestra de 44 participantes. Entonces la variable X, que vendría, es exposición al tóxico 0, no, 1 sí. Compruebe que la muestra es aleatoria con un nivel de significación de 0,5 usando la prueba de Wolf y Wolf. Este es lo que vamos a hacer ahora. Pero ya, vamos con este, con el aquí viene el luego lo podemos, aquí no viene el script para R, pero luego lo podemos. Bueno, vamos con esta primera. Recuerda que ustedes lo tienen que hacer en Word. En esta mejor sí vamos a
vamos, lo primero hay que formular la hipótesis. Lo podemos hacer que puede ser más común. Hipótesis. Vamos con la hipótesis nula. Las secuencias de datos en su orden de reproducción es aleatoria. Y entonces la alternativa tendría que ser pues, que no es aleatoria. Muy bien. Así se ve. No hay que hacer aquí nada. Ahora vamos con los supuestos. Pues aquí solo se requiere una muestra, de datos de una variable x. ¿No? Y además no hay ninguna condición de que la variable puede ser cualitativa, ordenada cuantitativa. Esta es la prueba que menos requisitos tiene de todas. Esta no tiene, solo requiere una muestra. Una muestra de datos de una variable x y la variable puede ser cualitativa, ordenada o cuantitativa. Ni siquiera exige que sea aleatorio, porque lo que va a poner a prueba es si lo es o no. Eso es lo que va a hacer. Ahora vamos con el estadístico de contraste. Aquí, ¿cuál es el estadístico de contraste? El número de rachas. Muy bien. Entonces aquí ya el estadístico de contraste vamos a poner ahí. Número de rachas. ¿Qué va a ser? Pues aquí no, esto está diciendo. Pues vamos para que en el importante nuestra vida no, para que se pueda pegar esto en Excel tiene que estar separado por tabuladores. Por el tab viene del tabulador de tab, ¿verdad? Si no, no se pega. No, bueno. Entonces ahora ya sí se pega cada uno en una. A lo mejor puede ser más fácil. Voy a copiarlo y pegarlo transpuesto. Transponer. Para tenerlo en pantalla. Bien. Ahora vamos a ver aquí si nos dice algo o compruebe que la muestra se aleatoria con el significativo. No pone nada. Pues por defecto, esta prueba que utiliza por defecto es la mediana. Pero vamos a utilizar la mediana. Tenemos que calcular la mediana. Perdón, aquí nadie ha nada. Como está dicotomía, pues no hace falta nada. Entonces ya nos saltamos ese paso. Bueno, este lo he dicho en solo voy a calcular el número de ceros y el número de dos. Pues no hay que nos saltamos ese paso. Aquí, contar sí. Contar, lo veis toda la serie. Contar, aquí si yo doy aquí a la F, ese va a ser contar que, contar en este caso que. Igual aquí, contar sí. Contar
Sí, esa es la función de sí. Y aquí tengo que contar. Coma 1. Ahí tengo la secuencia. 1. ¿Esto cuánto tiene que sumar? En este caso, o va a sumar el número de datos. 44. Pero si vamos a anunciar es 44. Muy bien. Pues de una forma de comprobar que ahora estamos ahí. Muy bien. Ese es el primer punto. Todavía todo muy importante porque tenemos que saber. En este caso cabría tanto la aproximación asintótica. En este caso sí se podría utilizar la aproximación asintótica. Uno es mayor a 20 y mayor a 30, pero vamos a hacer las dos. Ahora voy a contar el número de raches. ¿Cómo cuento el número de raches? Esta es la primera racha. Ahora vamos. Esta vamos a hacerlo como automático. Si yo pongo la función sí, entonces sí es un continuo. Si este valor es igual al anterior, entonces va a ser la misma racha. Y si no, va a ser, si es igual va a ser la serie. Y si no, lo incrementamos en una unidad. Como la voy a arrastrar, me lo va a más. Si es igual, en este caso, si es igual, le doy aquí. Entonces, aquí le voy a poner. Ahí puse 1 y en el segundo puse 1. Esta función lógica está hecha de esta forma. Si este es igual a este, entonces tomo ese dato. En caso contrario, lo incremento en 1. Y al arrastrarlo, pues ya me va contando el número. Muy bien. Entonces aquí vemos que cambió 2, volví a cambiar 3. Aquí cambia, pero aquí ya no. Cambia, aquí no cambia, aquí no cambia y vuelve a cambiar. Entonces, aquí ¿cuál es el número de rachas? El número de rachas es 26. Va a ser 26. Muy bien. Una vez que ya tengo aquí el número de rachas, lo que vamos a calcular es la probabilidad. Entonces voy a calcular, aquí es disparejo, ¿verdad? Entonces el mínimo de R es 2 y el máximo entonces
va a ser 2 por el mínimo de este que es el 14, 18. El mínimo que es 14 por 2, 28 más 1, 21. Y entonces aquí vamos a poner R minúscula. No, 2, 3, nos vamos a ir hasta 20. Entonces aquí vamos a hacer unas ejercicios. Si voy a ir despacio porque se va a ser difícil seguir. Entonces, estamos. O aquí lo único que con esta función contar el número de veces, ¿no? Como está dicotomizado, contar sí, ¿verdad? Contar sí, unos 30, unos 30, los otros 14, dispareja bastante difícil. Una cosa que sea de 2, de 1, este sí que está bastante. Aquí nos saltamos un paso que es dicotomizar, porque ya venían dicotomizados los pasos. Bien, algunos tal vez es más difícil, pero ¿y ahora cómo lo hago? Pues te lo saltas. O sea, ya simplemente pues ya no hay que, a lo mejor digo, pues es que la instrucción dice que hay que dicotomizar, y entonces ya no sé qué hacer. Bueno, ya está dicotomizado y ya las pasas directamente a contar. Se cuenta ceros y unos y su suma, y aquí ya no hay ningún rollo, porque además aquí sí va a sumar el tamaño muestra, porque no hay iguales a criterio, porque no hemos visto. Bueno, entonces el mínimo es 2 y el máximo 21. Muy bien. Entonces he puesto R desde 2 hasta 22. Ahora vamos entonces con la fórmula. Vamos a ver. Voy a escribir aquí la fórmula que la puedo pegar. Entonces, una cosa es para par y otra es para igual. Voy a empezar por par. Vamos a ver aquí el par. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular? Es la probabilidad de que R, la variable R, tome un valor de R minúsculo, que son estos. Esto está condicionado a qué? Si hay una condición. Esto está condicionado, para condicionar es la letra A, depende de n sub 0 y n sub 1. N sub 0 igual a 30 y n sub 1 igual a 14. Bueno, pues entonces, esta es la probabilidad que voy a calcular. Ahora voy a poner aquí ahora, luego la voy a poner. Entonces, aquí sería. Si la ponemos, es que está muy corto, este no me lo voy a dejar. Estamos aquí.
vamos a poner aquí n sub 0. N sub 0 menos 1. Bueno, si no, no. Rechazo esto. Pero que tiene por. Sí, eso es falso. Que sabe poco yo toca preparar la cena de casa que hace. Que lo hace, lo cambia la Ay, otra vez. Entonces tenemos Me te queda una obra de arte en el castillo. va a ser para par.